get situated, we're going to start in our word of prayer. Mientras nos acomodamos, vamos a estar orando y pidiéndole a Dios que nos esté ayudando en esta tarde a compartir la palabra de Dios. Mi Dios, en esta hora te damos muchas gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Lord, we are thankful that you've given us a chance, the opportunity to be in your house. And Lord, we have gathered here today to worship you, to praise you, to give you all that you deserve, and also to listen to your word. Padre, hemos venido para darte las gracias, la alabanza y adoración, y también para escuchar tu palabra. Te ruego en esta tarde que tú dirijas mi mente, mi corazón. Please, would you guide my heart, my mind, my tongue, my mouth, my lips, everything about me? Would you use me to speak to your church here today? Señor, quisieras usar mi mente, mis labios, mi lengua, todo mi ser, Señor. Quiero que tú me uses para que tu iglesia reciba el mensaje que tienes tú para ellos. Y recibe la gloria, Padre. Recibe el reconocimiento que tú mereces. Father, would you deserve and receive all the honor and glory that you deserve. We give you this time in Jesus' name. Amén. Amén. Muy bien. ¿Alguna vez has comprado un carro y no prende porque no tiene batería? O vas a una casa o tienes una casa y tu aire acondicionado tiene la máquina todo, pero no funciona el aire acondicionado. Cuán importante es que lo que produce la corriente, la energía, lo que hace funcionar las cosas en tu casa o en el carro, funcionen. Es importante. ¿Sabes tú distinguir cuando algo está vivo o está muerto? ¿Cómo determinas cuando algo está vivo o está muerto? Hace unas semanas atrás mi esposa y yo salimos a caminar y encontré en el misma área dos árboles que te quiero mostrar la foto, en donde quiero que veas ¿Cómo es que se ven? ¿Cuál de los dos árboles, aunque uno está medio volteado ahí, cuál de los dos árboles crees tú que está vivo? Yo pudiera pensar que el árbol que está acostado, que no debe haber estado así, ese árbol está seco, que está muerto. Sin embargo, no es así. Es el otro árbol el que está muerto. Y sé que está muerto porque ya me fijé que no floreció ahora que salieron las ramas, las hojas. El mensaje de esta tarde se titula Señales de vida. Es muy importante, es un tema fundamental para el cristiano, para el que sigue a Jesús. Primeramente porque Dios creó todo lo que existe y incluso dice la Biblia que creó al hombre y a la mujer y les dio aliento ¿de qué? De vida. Segundo, porque la Biblia nos habla desde que Eva y Adán decidieron desobedecer a Dios. Entró la muerte, entró el pecado. Entonces Dios, dice la Biblia que Él proveyó el camino para darnos vida. En un pasaje que hemos mencionado muchas veces, posiblemente tú lo recuerdas, Juan 3:16. Esta versión Dios habla hoy, dice pues, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que, nota ahí, dice que tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos vivos? ¿Cómo sabes? ¿Cuál es la señal de que hay vida en ti o que estás muerto espiritualmente? Vivimos en un mundo donde Satanás busca destruir.
En el libro de Juan 10:10 nos dice que el ladrón, hablando Jesús refiriéndose a Satanás, dice, el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Esto es lo que el enemigo quiere hacer con tu vida. Yo no sé si tú estás al tanto de que Satanás te odia. Satanás nos odia y quiere destruir tu vida. Sin embargo, Dios nos dice que Él vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, si caminamos con Dios, Dios nos da vida. Si te alejas de Dios, estás muerto. Dios quiere darnos vida. ¿Cómo sabes que estás vivo espiritualmente? ¿Cómo sabes que estás vivo espiritualmente? Digo porque es importante, cuando te mencionaba acerca de los carros, porque ¿qué tal si compras un carro y pagas por el carro pensando que todo funciona pero no prende? ¿Te serviría de algo un carro que no sirve? Ahorita que la temperatura está elevándose más, ¿cuán bendecidos somos si tienes un aire acondicionado o un cooler, como le llaman, porque te refresca, ¿verdad? Pero si no funcionara, ¿de qué uso sería para ti? Entonces es importante que si Dios te ha dado vida, que sepas que estás vivo o que permaneces en la vida. Y en esta ocasión quiero compartir contigo 6 señales de vida, 6 formas de darte cuenta que tú o estás vivo o estás muerto. ¿Ok? La primera, escríbele si tú gustas, por favor. La comunión con Dios. Comunión con Dios. Mira, hace ya casi 21 años, nos estamos acercando mi esposa y yo, hasta que hace 21 años me puse este anillo que tengo, que te estoy mostrando. Hace casi ya 21 años. Porque en toda boda, comúnmente un elemento esencial como parte de lo que simboliza el compromiso eterno hasta que la muerte los separa entre un hombre y una mujer, es un anillo. Y así, de esa misma forma, en que el anillo es una forma visible del compromiso que ha ocurrido entre un hombre y una mujer. El tener vida es una señal de que tienes comunión entre tú y Dios. Tienes comunión. Mira lo que dice Juan 17:3. Dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Nota la manera de tener vida. Está diciéndonos, la manera de tener vida es que tú tengas al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y otro versículo en primera de Juan capítulo 5, versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, ¿qué dice? No tiene la vida, ¿verdad? Entonces es importante de que tú sepas que nosotros, la manera en que te das cuenta de que tienes vida es porque tienes comunión, que tienes comunión con Dios. Y tener comunión implica, ¿sabes? De que una vez nosotros fuimos creación de Dios, pero cuando tienes comunión con Dios, ya no nada más eres creación de Dios, ahora eres hijo de Dios. Ahora eres su amigo. Ahora somos siervos de Dios. Es importante eso, de que sepas de que la comunión tiene ciertos beneficios muy importantes para nosotros. Nosotros, al igual que el matrimonio, escucha, al igual que el matrimonio, que en un matrimonio los anillos el matrimonio es más que los anillos. El matrimonio es más que un papel legal que has firmado. De esa misma manera, el que nosotros tengamos a Cristo Jesús, la comunión con Dios es más que un estatus religioso. Es importante esto.
de que la comunión con Dios es más que un estatus religioso. Si te preguntan de qué religión eres, tú dices de esa religión. Es más que decirte soy cristiano. Es más que decirte yo creo en Dios. Es comunión, hermano. Es de que exista una evidencia de que caminas con Dios, de que amas a Dios, de que Él te ama. Número 2, otra señal de vida es el perdón de pecados. Porque solamente quien tiene sus pecados perdonados tiene vida eterna. Escucha, solamente el que tiene sus pecados perdonados tiene vida eterna. Mira lo que dice Colosenses 2, versículo 13. Antes ustedes estaban muertos. Y no me refiero a física, muerte física. Es importante por aquellos que tal vez son nuevos o me estás viendo en la casa y estoy hablando que antes estabas muerto. No me refiero a eso. Me refiero a la muerte espiritual, a la separación entre tú y Dios. Dice, antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores. O sea, practicabas el pecado. Era tu vida, tu estilo de vida, el hacer lo que a Dios no le agradaba. Pero ahora, hay un gran cambio, pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Así es de que si tus pecados han sido perdonados, tú tienes vida eterna. Ahora, ¿cómo es que nosotros tenemos perdón de pecados? Porque tenemos que serlo. O sea, si alguien no sabe que tiene pecados, pero ¿cómo sabes que son perdonados? ¿O cómo puedes obtener el perdón de pecados? Primeramente, el Espíritu Santo, Él es el que nos muestra, oye, tú estás mal. ¿Alguna vez te ha pasado que has hecho algo malo y en el momento que lo estás haciendo sientes una inquietud? O posiblemente antes de hacer algo te sientes intranquilo. Posiblemente tienes una mala intención, posiblemente tienes mal deseo hacia alguien y estás por hacer o por decir algo y en ese momento llega una inquietud dentro de ti. O si lo llevaste a cabo, en el momento en que lo haces te sientes inquieto, te sientes no con paz, te sientes incluso a veces triste. ¿Sabes por qué sientes eso? Porque el Espíritu Santo te está enseñando, eso le entristece a Dios. Lo que acabas de decir no solamente ofendió a esa persona, pero entristeció el corazón de Dios. El haber dicho una mentira no solamente engañó a esa persona, pero entristeció el corazón de Dios. La Biblia nos dice que a Dios no lo podemos engañar. A lo mejor engañaste a alguien, pero a Dios no lo puedes engañar. Entonces, Dios te está enseñando a través de su Espíritu Santo. Nos dice que el libro de Juan 16:8 dice, cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Tú llegaste a decir, Jesús, yo quiero seguirte, yo reconozco que estoy mal, porque el Espíritu Santo te enseñó que lo que hiciste antes estaba mal. Porque en nosotros no hay nada que podamos decir, wow, ¿sabes qué? Creo que hice algo malo. De nosotros no hay nada que nos diga. Es el Espíritu Santo el que nos enseña. Él nos guía, nos convence de pecado. Y la otra cosa que debe ocurrir es de que una vez que tú reconoces, entiendes que lo que el Espíritu Santo te dijo, oye, Raúl, esto que hiciste, esto que dijiste, esto que vas a hacer, no está bien. En el momento en que lo sabes es, Señor, perdóname. Y no nada más de decirlo de dientes para afuera, sino el reconocer que estuvo mal y decidir ya no hacerlo, ya no vivir de esa manera. Es confesarlo a Dios y arrepentirnos, cambiar el rumbo hacia donde tú te dirigías. Primera de Juan 1:9 nos dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Toda.
Yo no sé si alguna vez has estado endeudado. ¿Alguna vez no levantes tu mano mejor. ¿Alguna vez has debido dinero a alguien? Digo, porque a lo mejor te sientes medio apenado, ¿no? Y terminaste de pagar la deuda. ¿Qué se siente? A lo mejor todavía no sabes qué se siente porque no has terminado de pagar la deuda. Pero en el caso de mi familia, estamos sin deuda. ¿Y sabes cómo se siente? Así se siente. No, la verdad no representa todo lo que uno siente, porque es una tranquilidad de que ya no tienes que estar pagando eso. Y cuando tú le vienes a decir, Señor, perdóname por todos mis pecados, Él dice, todo está pagado. Y debe de haber un sentir de, gracias, Señor. ¿Sabes por qué? Porque si no hubiera perdón de pecados, estuvieras muerto y estuvieras dirigiéndote a una eternidad sin Dios. Y yo creo que nadie pudiéramos imaginar siquiera la mitad de lo que es estar lejos de Dios para toda la eternidad. Pero ¿para qué experimentar? ¿Para qué arriesgarte y llegar a ese día donde te das cuenta, wow, quisiera que Dios perdonara mis pecados, pero ya sería muy tarde? Dios te lo está dando la oportunidad en esta hora de que tengas perdón de tus pecados. Ahora, quiero entrar a otras señales de vida que también son importantes, pero hablan más de la intencionalidad de nuestro caminar con Dios. Voy a guiarte a lo que me refiero. Ve conmigo al libro de Mateo capítulo 13 y vamos a ver dos secciones de este capítulo. La primera comienza con el libro Mateo 13, versículo 1 al versículo 9, y luego nos vamos a brincar hasta el versículo 18 al 23. ¿Ok? Mateo capítulo 13. Ok. Dice, más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie a la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Versículo 18. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. ¿Okay? Escríbelo por favor. La primera línea que vas a estar llenando allí es una de las señales de vida es entender el mensaje del reino. ¿Ok? Entender el mensaje del reino. Nota ahí que en el versículo 19 dice que representa a los que oyen el mensaje y no lo entienden. Es importante eso. Nota que hay una conexión escúchame, hay una conexión entre no entender y Satanás.
muy importante. La conexión entre no entender y Satanás. La falta de conocimiento y entendimiento está conectada a la obra de Satanás en tu vida. ¿Por qué lo digo? Porque dice allí, entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Tiene que ver con el enemigo aprovechándose de que no hay un entendimiento del reino, de la palabra de Dios. Cuando no lo entiendes y no haces algo al respecto, el enemigo viene y se lleva la semilla. Mira, en Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó, en una versión dice conocimiento. Pero realmente lo que da la idea a esa palabra no es nada más conocimiento como una cosa que está dentro de tu mente, sino que la entiendes. Mi pueblo se perdió porque le faltó entender el conocimiento. Hermanos, un ejemplo, ¿cuántos de nosotros sabemos contar hasta el 10? Hasta el 100, hasta el 1000, sígale. Pero si te ponen una ecuación de álgebra, y entonces unos hermanos se quedan viendo así como, ¿de qué? ¿Cómo se come eso? Los que van a la escuela, los que fueron a la preparatoria, al colegio, saben lo que es álgebra. Y si te ponen una ecuación de cálculo, muchos no sabemos ni cómo se come eso, qué es eso. Los que van al colegio lo van a aprender. Algunos que estuvieron en la secundaria, preparatoria, tomaron esas clases. Muy, muy difícil. Son matemáticas. Sin embargo, el que tú conozcas números no quiere decir que entiendes cómo se lleva a cabo la álgebra o el cálculo. Se necesita alguien que te explique. Y muchos, estoy hablando de una actitud que hay en personas, cuando algo no lo entienden, se dan por vencido muy fácil. No les gusta algo, no lo entiendo, se dan por vencidos. Y cuando se trata de la vida espiritual, Satanás quiere que te des por vencido. Satanás no quiere que tú entiendas la palabra. Tú la puedes leer, la acabamos de leer. Tú tienes una Biblia probablemente y la lees, pero a veces no la entiendes. Y Satanás quiere aprovechar la confusión, el no entender, para desanimarte. Romanos 3, del 11 al 12 dice, nadie entiende, ninguno busca a Dios. Todos han perdido el camino, nadie vive como Dios manda. Nota lo importante que es el que las personas entiendan. Y cuando no entienden y no saben, porque lo ignoran tal vez, porque no entienden cómo hacerlo, es de que ellos ya no buscan, no siguen a Dios. Y yo me pregunto, y te paso esa pregunta, ¿por qué Satanás no quiere que conozcas ni entiendas el mensaje del Evangelio? ¿Por qué, hermanos? En Juan 8:32 Jesús dijo, y conocerán la verdad. Te digo que esa palabra de conocer, otro contexto es comprender, entender. Jesús dice, y conocerán, entenderán, comprenderán la verdad, y la verdad les hará libres. Y Satanás lo que él quiere es mantenerte apresado, atado, que no conozcas la verdad, que no sepas cómo salir, a quién buscar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El diablo no quiere que escuches, que entiendas que puedes venir a Jesús y a través de él recibir vida eterna. Él no quiere que lo entiendas, porque él no quiere que tengas vida. Dios viene a darte vida, pero tienes que entender el mensaje. Iglesia, tenemos al Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Tienes una Biblia. Ahora no digas, es que no tengo dinero para comprar. Tienes un teléfono, vete a la internet y ahí está, aplicaciones de la Biblia. Hay maestros listos para enseñarte la palabra de Dios.
No hay excusa, hermanos. No hay excusa para que no entiendas. Porque si no hubiera un ser humano, tienes al Espíritu Santo. Tienes su palabra. No tienes excusa para no entender la palabra, el mensaje de la palabra de Dios. ¿Conoces la Biblia, hermano? ¿La entiendes? Si tu respuesta es sí, si entiendes la palabra, entonces esa es señal de que hay vida en ti. Otra señal de vida es, escríbelo si gustas, echar raíces. Echar raíces. ¿Sabes que uno de los árboles más resistentes contra los fuertes vientos son las palmeras? ¿Alguna vez has visto las noticias cuando hay huracanes, que ya se viene la temporada de huracanes? Y donde pasan en las playas, cómo es que los árboles, las palmeras, están así como dobladas y muy apenas sosteniéndose. ¿Sabes por qué? Un árbol como los que hay aquí en la ciudad, no hombre, aquí los palos verdes y los mezquites, en el momento en que sopla, ya se caen los árboles. Pero las palmeras se lleva fuerza muy grande, más de 100 millas por hora de los vientos, para realmente o quebrarlas o tumbarlas. Pero la clave de que una palmera se permanezca de pie es las raíces, de que tenga raíces, porque las raíces, en lugar de extenderse hacia los lados, se van para adentro, para abajo, y agarran fuerza esas raíces. ¿Sabes, hermano? La Biblia nos dice en el libro de 1 de Juan 2:6, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió, porque el echar raíces es una señal de que nosotros caminamos para agradar a Dios. Escúchalo, el que tú echas raíces quiere decir que tú estás caminando en obediencia cada día, cada instante. Cada vez que Dios te dice que hagas una cosa, tú la haces. Cuando dice no lo hagas, no lo haces. Cuando tú buscas agradar al Señor, están tus raíces echándose hacia abajo. ¿Y qué importantes son esas raíces? Mira lo que dice Colosenses 2:6-7. Ahora bien, de la misma manera que recibieron a Cristo como Jesús como Señor, deben comportarse como le agrada a Él. Es decir, enraizados en Él. ¿No escuchaste esa palabra? Enraizados, bien cimentados. Sigue diciendo, y que sea Él quien los haga crecer. Manténganse convencidos de la verdad que les enseñaron y llenos de acciones de gracias al Señor. Nota eso, hermano, que Dios nos está diciendo que debemos de hacer raíces, enraizarnos en el Señor, en lo que el vivir para Él. Porque, hermanos, cada día que vengan tormentas, porque van a venir. Te enseñaba hace unas semanas acerca de enseñanzas en medio de la tormenta. Cuando pases por tormentas, ¿qué es lo que te va a sostener de pie, hermanos? ¿Los buenos deseos? ¿El que vengas a una iglesia? ¿El que tengas una Biblia? ¿Qué te sostiene cuando vienen las tormentas? Si no es el que ya tomaste tiempo para fundamentarte en el Señor. Cuando si Dios te dice algo, tú le crees a Él. Cuando Él ya te mostró que estuvo contigo ayer, el mismo que estuvo conmigo ayer va a estar conmigo hoy. Sabes, estaba meditando un poco acerca de cómo es que yo he podido desarrollar una confianza de que Dios va a proveer todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Es una de las áreas en las que créeme que he podido creerle a Dios y que no tengo duda de que Dios va a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sabes por qué? Porque ya experimenté cuando yo tenía necesidad. Ya experimenté cuando Dios me proveyó lo que yo necesitaba. Ya experimenté las maneras sorprendentes que Dios llevó a cabo para traerme hasta este momento, hasta este lugar, hermanos. Así es de que eso me dio unas raíces tan profundas que ahora cuando hay una situación económica yo estoy diciendo que Señor, si tú lo vas a hacer.
Y tal vez en tu vida es otra situación, posiblemente es enfermedad, posiblemente es un problema familiar. Yo no sé cuál sea la situación en tu vida, pero Dios quiere llevarte a través de eso para que formes raíces en Jesucristo, confiando en Él, para que esa tormenta no te tumbe. Pero comienza desde que tú tienes comunión con Dios. Desde que tú le dices, Señor, perdóname todos mis pecados. Desde que tú le dices, Señor, aquí estoy, yo quiero servirte. Dime en qué quieres que yo te sirva. Cuando tú vives con Cristo, para Cristo y en Cristo, entonces tus raíces se van a hacer fuertes para cuando vengan las tormentas. El versículo 20 y 21 nos hablan acerca de esto. Cuando dice, las semillas sobre sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas. ¿Notas? Cuando no tienes raíces profundas, ¿qué pasa? Se representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben, pero no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. En cuanto tienen problemas, escúchame. Si tú tienes un problema, ¿te has fijado cómo respondes a los problemas? Si tu primera reacción es, sabes que ya nos vemos. Si tú dices, pues Dios no me contestó lo que yo le pedí, entonces ya me voy. Ya te puedes dar cuenta que tus raíces no están fuertes. Ahora, no es para solamente hacerte ver que hay un problema, sino para que tú digas, Señor, quiero permanecer de pie. Cuando vengan los problemas, ayúdame a hacer raíces. Pero también tienes que entender la palabra. Si no la entiendes, ¿cómo la vas a aplicar? Siguiente señal. Otra señal de vida es amar a Cristo sobre todas las cosas o personas. Amar a Cristo sobre todas las cosas o personas. Si estás casado, está tu esposo aquí, voltea hacia tu honey y dile, amo más a Dios que a ti. Si no está aquí, bueno, se lo dices cuando estés en casa. Dile, I love God more than I do love you. I love you, but I love God more. ¿Por qué? Porque Dios dice que amemos al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Esto para las mamás a lo mejor no les va a caer muy bien, pero mamás, tienes que amar a Dios por encima de tus hijos, más que a tus hijos. Pero es que mis hijos, yo ya las puedo escuchar a las hermanas. Es que mis hijos, sí, yo sé que son tus hijos, nadie te los quita, hermana. Pero Dios tiene que estar por encima de tus hijos. Es más, comercial para los casados. Hermanas, es Dios, tu esposo y luego los hijos. Si tú estás viviendo mis hijos, mi esposo y luego Dios, estás mal. Estás mal. Dios dice, busca primeramente el reino de ¿quién? No el reino de tu esposo, ni el reino de tus hijos, porque ahí en el reino de los hijos, ¿sabes que existe el reino de los hijos? Y donde ellos gobiernan, ellos te dicen y tú haces, ¿verdad? No, Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, Dios espera que amemos a Cristo sobre todas las cosas y sobre cualquier persona. Ahora, Dios nos da el deseo, escucha, Dios te da el deseo y te da el poder para obedecer, para amar a Dios. Dios ya en Cristo te lo da. Pero nosotros somos los que llevamos a cabo la acción, los que decidimos, porque es algo intencional. El amar a Dios no sucede por accidente, hermanos. Estaba viendo un video que no lo tengo ahí porque no nos permiten pasar videos que no son con derechos. Pero había un niño, no sé si lo viste, pero es un niño oriental
que estaba en el salón de clases y estaba, me imagino que tenía que tomar un examen. ¿Y saben lo que estaba haciendo el niño? Estaba agarrando el libro así, que como que eso le iba a pasar el conocimiento al niño para hacer el examen bien. En México conocíamos la expresión de aprender por osmosis, ¿verdad? El que si te duermes con el libro pegado, se te pega el libro, pero no se te pega el conocimiento, ¿verdad? Hermano, el amar a Dios se requiere intencionalidad. Cuando Dios te dice, toma esta decisión, hazlo de esta manera, y tú decides hacer otra cosa, intencionalmente te fuiste contrario a la voluntad de Dios. ¿Sí? Si Dios te está hablando, te ha estado enseñando cuál es su voluntad para tu vida, entonces porque amas a Dios, aunque a veces no te agrada la situación, tienes la decisión tú que tomarla. Es que no puedo, no, sí puedes. Dios te ha dado el deseo y te ha dado el poder, es tu decisión. Te comparto una decisión que para mí es muy dura. ¿Sabes cuál es? El no estar cerca de mi familia. Aquellos que viven lejos de sus familiares, te puedo entender. Es difícil el que Dios me haya llamado, me haya sacado de México para estar lejos. Y cuando te digo lejos, estoy hablando de días a veces. Más de 30 horas, ¿de hermano Camilo? En camión o en carro. Lejos. Y es algo que he tenido que aprender a renunciar cada vez que viene, porque a veces, créeme, no es que se me pasa. Yo quisiera estar ahí, sobre todo ahora que mi mamá no estuvo bien de salud. Quería haber estado ahí. Y para mí es algo en donde he tenido que decirle, Señor, porque tú me llamaste a servirte, estoy aquí. No estoy aquí porque pues fue un accidente. No, estoy aquí porque Dios me llamó. Me mantendré aquí hasta que Dios me tenga para estar en otro lado. Pero es difícil, hermanos, obedecer a Dios, hacer su voluntad. No siempre es algo que se siente muy bonito, se siente palomitas en el estómago. Hermano, no, a veces no se siente así. Decir la verdad cuando es más cómodo decir una mentira no es fácil. Ser honesto, ser responsable cuando es más fácil no serlo, no es fácil. Obedecer a Dios a veces no es fácil, cuesta. Hay personas que sufren persecución, digamos, por seguir a Cristo. Sin embargo, Dios nos llama a amarlo a Él sobre todas las cosas. Mira lo que dice el versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. El atractivo de las cosas terrenales. ¿Qué te dice eso? De que la persona ha puesto su mirada más en las riquezas, en la comodidad de esta tierra y no en Dios. Por eso te digo que tenemos que poner a Dios primero, sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Porque si no pones a Dios en primer lugar, ¿sabes qué es lo que va a pasar? De que van a venir esas ofertas y normalmente vienen no de Dios, vienen de Satanás, en donde es más atractivo ganar más que obedecer a Dios. Es más atractivo las cosas terrenales, la comodidad de este mundo, que seguir a Dios, que obedecer, que amar a Dios. Y Dios te dice, tienes que entender que debes de amar a Dios sobre todas las cosas. Es la manera en que sabes que estás vivo, espiritualmente hablando. Mira lo que dice Romanos 8:6. Dice, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Cuando Dios Espíritu Santo te dirige y tú dejas que te dirija, obedeces en lo que te dice, te lleva hacia la vida y a la paz.
aunque a veces eso no te agrade. Hace unos 23 años salí con una muchacha que era cristiana, era hija de pastor, iba a la escuela bíblica. Digo yo, ¿qué más quería? Sin embargo, Dios me enseñó que no era su voluntad el salir con ella. Y la verdad, sabes de que yo no quería terminar esa relación. Digo, ¿qué tiene de malo? Cuando Dios te dice que eso no es su voluntad, tienes que decidir obedecer a Dios o desobedecerlo por completo. Y te digo, a veces esas decisiones no son muy cómodas, pero te lleva a vida y te lleva a paz. Lo que te puedo decir es de que la noche que terminamos esa relación, aunque estaba triste, sentí una paz que no te puedo explicar. Yo decía dentro de mí, ¿cómo puedo estar en paz? Pues porque estaba en la voluntad de Dios. Y cómo me alegro que el Señor me dijo, ese no es el camino. Si conoces a mi esposa, ha sido una bendición para mi vida. No lo cambiaría el haber tomado esa decisión. En el momento no me agradaba, pero le doy gracias a Dios porque lo obedecí, porque confié en Él, porque Él me guió y me dejé guiar. Y ahora tengo vida y tengo paz también. Gálatas 6:8 nos dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Escucha, tu decisión de hacer lo contrario a la voluntad de Dios te va a llevar a una cosecha, pero la cosecha es muerte y destrucción. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Vida eterna. Yo te pregunto, ¿refleja tu vida que amas a Dios sobre todas las cosas, hermano? Tus decisiones, tus compras, tus planes, tus conversaciones, relaciones, carreras, ministerios, todo eso refleja que amas a Dios. Porque si refleja que estás siguiendo el camino de Dios, obedeces a Dios en lo que Él te dice, estás vivo espiritualmente. Finalmente, otra señal de vida es de que producimos fruto. Producimos fruto. Si tú produces fruto es porque hay vida en ti. Mira lo que dice el versículo 23. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Nota eso, hermano, qué hermoso es esto, de que tú te das cuenta cómo el oír, entender la palabra y producir fruto es una señal de que estás conectado a Dios. Es más, la Biblia nos dice en el libro de Juan 15, dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Otra versión dice los pámpanos. Dice, los que permanecen en mí y yo en ellos. Nota eso, hermano. El que permanece en Jesucristo y Jesucristo en ti, producirán mucho fruto. Producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en fuego. Nota eso, hermano. De que tienes conexión con Dios, tienes comunión con Dios, vas a producir fruto. No produces fruto, quiere decir que no estás conectado a Dios y por lo tanto dice que se van a juntar y se van a echar al fuego, representando a una eternidad sin Dios. Dios no quiere que tu vida perezca. Dios no quiere que tengas una muerte eterna. Recuerda, hace una semana te mencionaba, Dios no está aquí nada más para ver a quién me voy a mandar al infierno. A ver, no, Dios quiere darte vida.
Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan, dice la Biblia, al arrepentimiento. Entonces, es tu decisión. Una de las cosas que nos dice la Biblia en Gálatas capítulo 5 acerca del fruto es de que tú no produces el fruto, sino que es Dios en ti. ¿Sí? Dios en ti. Mira, Gálatas 5, 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu. El que tú estés con el Espíritu Santo está en ti, dice, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso da muestra de que el Espíritu Santo está en ti y tú en el Espíritu Santo. Y para producir ese fruto, tú tienes que someterte a Él y dejar que Él lo haga a través de ti. Pero mira, hace unas semanas escuché a una persona decir, yo no le pido a Dios que me dé paciencia, porque luego me pone situaciones muy difíciles en las que tengo que ser paciente. Esa persona tiene miedo a producir fruto de paciencia porque tiene miedo tal vez a que le vayan a desesperar. Pero es en esos momentos en los que se requiere ser paciente que Dios viene y te da la paciencia, te da el dominio propio. Te voy a dejar entrar a una escena de mi vida hace unas semanas. Te dije que creciendo en México, particularmente en San Luis Potosí, no sé si en otros estados son así, pero en San Luis Potosí estás en el semáforo, en el momento en que cambia a verde, los de atrás te pitan. Ya, te pitan. Apenas cambió a verde, ya te están pitando. Aquí me he fijado que hay personas que, digamos, soy el tercero en la fila y el de mero enfrente como que se le quedó pegado el disco, ¿no? Ya cambió a verde y el de enfrente no se mueve. Muy probablemente estaba distraído, ¿verdad? Y el de en medio está como esperando. Y dentro de mí es como, ¿por qué no se mueven? Porque así crecí, digamos, viendo todo eso. Hace unas semanas atrás manejábamos por la McDowell, por la 91 avenida rumbo al este. Y yo venía manejando y detrás de mí venía un carro y me pasa y me pita y de repente ya iba a pitar. Aquellos que son Mexicans, a lo mejor entiendes lo que eso significa. Dentro de mí es como, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Por qué iba a hacer eso yo? Y cómo le doy gracias a Dios que honestamente se me resbaló mi mano así como no le pité. Y el Espíritu Santo me recordó, acuérdate, tú ya no eres esa persona. Posiblemente te causa gracia. A mí también me causó gracia en ese día. Pero le di gracias a Dios porque me enseñó Él. Ya no soy el mismo de antes. Y va a haber ocasiones en donde va a haber una situación en donde se va a probar cómo el Espíritu Santo sí está obrando en ti. Cómo el Espíritu Santo sí te está dando ese dominio propio para no responder como normalmente lo hacías antes. Cuando quieres responder, quieres hacer, el Señor te da esa templanza, ese dominio propio. Cuando hay necesidad de ser paciente, el Señor de alguna manera dice, wow, ¿de dónde salió eso? Pues no de ti, sino del Espíritu Santo en ti. Pero tiene que haber una rendición al Espíritu Santo donde le dices, Espíritu Santo, hoy ayúdame, produce amor, gozo, paz, paciencia. ¿Para qué? Imagínate si mi camioneta tuviese un letrero que dice, Dios te ama. Imagínate tu carro, tu casa, dice, en un letrero grande afuera de tu casa que dice, en esta casa adoramos a Dios y amamos al prójimo. Y de repente sucede uno de esos arranques en donde
Se abre la puerta de tu casa y se empiezan a oír los gritos y todo. ¿Qué dirían la gente que son tus vecinos? ¿Qué fruto estuvieras mostrando? ¿Fruto de vida o fruto de muerte? O sea, de que Cristo, Espíritu Santo, vive en ti o de que Él no está en ti. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto es señal de que estás pegado a la rama, de que tienes comunión con Jesucristo, de que tus pecados han sido perdonados, de que tienes una eternidad allí esperándote y de que estás produciendo una señal de que estás conectado a Dios. La gente necesita saber, ver que estás conectado a Dios. ¿Cuánta gente hoy está decepcionada del cristiano? ¿Sabes por qué? Porque no ven fruto en ti. No hay evidencia en ti de que amas a Dios. Hay evidencia de que estás desconectado de Dios. Y lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora es de que tú sepas que estás vivo, no porque tú lo dices, pero porque lo vives. En un pasaje del libro de Mateo, el capítulo 7, 19, dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Primera de Juan 2, 17 dice: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Para siempre. Estás vivo y vivirás para siempre, pero hay que permanecer fieles. Dios dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La evidencia de lo que viviste acá en la tierra, allá en el cielo te va a decir: ¿sabes qué? Porque estuviste vivo, te voy a dar una corona que refleja que estuviste y estás y seguirás estando vivo. Si estuvieras en un hospital espiritual y llegas a tu cita con el doctor y el doctor tuviera un estetoscopio espiritual y se acercara a ti y te dijera: déjeme escuchar su corazón, ¿habría un latido espiritual, hermano? Ahorita mismo el Espíritu Santo te está enseñando. El libro de los Salmos 139, es una cita que no está ahí arriba, pero dice: examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí un camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dios es tan bueno con nosotros, contigo, que te da la oportunidad de estar escuchando este mensaje. Si no estabas vivo espiritualmente, Dios te quiere dar vida. Y si por ahí tu corazón estaba medio débil, que se fortalezca en el Señor. La área en la cual tú necesitas conocer, que necesitas vida, Dios te la está enseñando en este momento, porque te ama. Es tiempo de que tú decidas cuál vida vas a vivir. Una vida sin Cristo o con Cristo. Muerte eterna, vida eterna. ¿Cuál es? Tú decides. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, por favor. Si hay alguien en esta tarde que Dios te está hablando, no seas necio. Escúchalo, obedece, haz lo que Dios te está enseñando. Si hoy el doctor te examinara y te dijera: no tiene vida su corazón, Dios quiere resucitarlo, darle vida, pero solamente en Cristo.
Y para hacerlo tienes que pedir perdón a Dios por los pecados que le has cometido. Hazlo ahí en tu lugar. O quieres venir al altar, adelante. Pero no te vayas de aquí con un corazón que no late. Mi Señor, en esta tarde te damos gracias porque eres muy bueno, muy paciente, muy amoroso. Señor, yo no debería estar aquí. Al pensar en cada cosa que yo he hecho en mi vida pasada y cómo no merezco la vida, no merezco que tú me hayas llamado a representarte frente a esta congregación, pero saber que me has limpiado, me has perdonado, me has llamado, has confiado en mí, tu mensaje, tu palabra, me humilla, Señor. Y en agradecimiento te doy honra y gloria, Señor. Aquí hay personas, en sus hogares hay personas que tal vez su corazón está palpitando muy débilmente. Posiblemente, Señor, su corazón se ha parado. Y ese es el día en donde tú quieres darles vida y vida en abundancia. Mi Dios, yo te ruego en esta hora que hagas el milagro de la resucitación espiritual. Que quien haya estado lejos de ti, quien tenga pecado, te diga, Señor, perdóname. Quien haya sido rebelde, te diga, Señor, perdóname. Quiero tener vida. Quiero saber que hay vida en mi corazón, para que un día, cuando llegue a partir de esta tierra, yo reciba esa corona de vida, y más que la corona, que tenga esa comunión contigo para toda la eternidad. Señor, obra en el corazón de cada uno de los que están aquí. Trae vida, Señor. Enciende vida. En donde las riquezas de esta tierra, la comodidad de esta tierra me sacó de producir fruto, donde el no haber entendido tu palabra, el no haber sido intencional en asistir tal vez a una clase o que alguien me enseñara, me explicara qué significa la Biblia. Señor, esa falta de acción en mi parte que me llevó a desanimarme, a desenfocarme de Dios. Padre, yo en esta hora quiero volver a ti y quiero entender tu palabra. Quiero ponerte a ti sobre todas las cosas, sobre toda persona, toda relación, ponerte a ti primero. Quiero, Señor, que tú estés fortaleciendo mi vida para cuando vengan momentos difíciles. Quiero producir fruto. Quiero, Señor, que tú vivas a través de mí. Y quiero darte las gracias por darme la oportunidad de estar a cuentas contigo. Gracias, Jesús. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, sé mi Dios con cada persona en este lugar y llévalos con bien a sus hogares. Que tu Espíritu Santo siga guiándolos a producir vida, a estar cerca de ti, pegados a ti. En el nombre de Jesús. Amén.